Ya. Uf, no sé por qué. Sí, ya. Ya, bueno, como saben, la red está mala de un curso. No sé qué está pasando en el SEC. Y yo ayer mandé un comentario en el foro. Espero que lo hayan leído, que decía que están corregidas algunas constantes. Así que está ya está a prueba de bala las constantes. Le mandé la pauta al Bruno, al auxiliar. Así que con las nuevas constantes no deberían tener problemas. Ahora mismo no se puede entrar a otro icono de cursos porque está caída la red. O sea, por ejemplo, quiero ir a tareas para bajar el nuevo enunciado y no se puede. Pero Yo la bajé ahí. Parece que está cargando, pero... Por el celu. Ah, y entró. Está. Tarea 2. Ya. Cambié la fecha de... A ver. Claro, cambié la fecha de entrega. Se pudieron dar cuenta hasta el 6 de julio, una semana más. Y ahí está el enunciado nuevo. Bájenlo si pueden, antes que se caiga la red. Y claro, entonces ahí cambié, o sea, puse, en realidad es lo mismo, ¿eh? Solamente que corregí una constante, era la constante en la parte A, es 10 elevado a menos 3, ¿ya? No 10 elevado a menos 4, es 10 elevado a menos 3. O 16 dividido por 1000, lo mismo. Y en la parte B, el n igual 3 en el manto, ¿ya? Y puse explícitamente la ecuación de la isoterma al final. Ya esa fecha está mala, es la que está en el sitio web. Entonces alguien me preguntó por la parte D. Ah, ya. Entonces, en base a sus resultados de la parte C, que es calcular esto con distintos espesores corticales de 10, 20, 30, 40 y 50, graficar el espesor frágil HF y dúctil HD de la corteza continental en función del espesor cortical. En función del espesor cortical. Claro. Ya, interpolo linealmente los puntos para HF y H sub D. Ok. Entonces, por ejemplo, para un espesor de 30, bueno, este está hecho con 35 kilómetros, este gráfico, supongamos que este es uno de estos, 30, ¿ya? 10, 20, 30, 40 y 50. 30. Entonces aquí van a tener ustedes, ahora nos concentramos solamente en la corteza continental, no en el manto. Entonces, si se dan cuenta, en el lado derecho es extensión y el lado izquierdo es compresión. Entonces, aquí, a ver, tengo que bajar el PDF de alguna forma, o puedo verlo aquí con vista previa. Ya. Entonces nos concentramos en el gráfico. ¿Qué no puedo? A ver. No. Necesito ver el gráfico más grande.
¿Ven el gráfico, cierto? Se ve. Profe, se ve. Ya, entonces nos concentramos en la corteza continental y ustedes con MATLAB o con Python, no sé, pueden hacer un zoom. Entonces el lado derecho es tensión, el lado izquierdo es compresión. Entonces lo que estoy pidiendo yo es graficar el espesor frágil, vamos al enunciado de nuevo, el espesor frágil y el espesor dúctil para cada espesor cortical. ¿Eso es o no? En la parte de... En base a su resultado de la parte C, grafique el espesor frágil y dúctil de la corteza continental en función del espesor cortical. Ya. Entonces, en el fondo son cuatro, a ver, son 1, 2, 3, 4, son 5 espesores corticales totales, ¿cierto? Es decir, son cinco puntos para el frágil y 5 puntos para el dúctil. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es el espesor frágil y qué es lo que es el espesor dúctil? El espesor frágil es la distancia entre este punto, que es la base, el 7 igual 0, hasta el punto de intersección. Digamos, desde aquí hasta acá, en altura, digamos, en altura, esto es frágil. Y de aquí hasta el mojo es dúctil. ¿Se entiende? Este es el punto de intersección en que pasa del régimen de frágil a dúctil. Para tensión. Y para compresión, la transición ocurre en este punto de intersección, de donde el espesor frágil en compresión sería la distancia desde aquí hasta acá, es decir, de donde se cruza este punto, y de aquí hacia abajo sería el espesor frágil en compresión. Entonces, digamos, para cada espesor cortical, vamos a tener dos frágiles y dos dúctiles. ¿Por qué dos frágiles y dos dúctiles? Porque tenemos tensión y compresión. Y son distintos, ¿cierto? La distancia de aquí hasta acá es distinta a la de aquí hasta acá. En tensión siempre va a ser más profundo que en compresión. ¿Se entiende ahora, no? Sí, profe, ahora sí. Entonces van a ser en total, son por cada o sea, por cada espesor cortical total van a ser dos frágiles y dos dúctiles, es decir, 2 por 2, 4, y multiplicado por... Ahora, ustedes tienen que hacer dos gráficos, uno para tensión y uno para compresión. No hay que mezclarlo. Tensión y compresión. Y los de compresión van a tener eh, para frágil un espesor y para dúctil un espesor. Y eso lo grafican en función del espesor cortical. Entonces es como una razón en el fondo. Esto va a ser una razón del espesor total. Bueno, la cosa es que es simplemente medir de aquí hasta acá, hasta ahí, y medir de ahí hasta acá. Eso es para la parte frágil, y para la parte dúctil sería desde aquí hasta el mojo y de aquí hasta el mojo. Eso sería la parte D. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una última cosa, así como para corroborar solamente, ¿la longitud la medimos verticalmente o siguiendo la curva? Verticalmente. Desde en Ah, el ok, en, en delta sigma igual 0. O sea, el eje X igual 0 y es verticalmente. gracias. Esta es la tarea o sea, esta es la versión final que subí ayer. Es la misma que la anterior, solamente que están corregidas ahí está el 3, n igual 3. Y aquí está el elevado menos 3. Y
y puse explícitamente la ecuación de la isoterma. ¿Ya? Voy a darle una pista. Cuando ustedes calculen el gradiente en la parte A, dice, calcule alfa sub m para el manto, es decir, el gradiente térmico para el manto asumiendo una edad termal de la litósfera continental de 200 millones de años. Para eso ustedes tienen que calcular el espesor de la litósfera, o sea, la profundidad, como dice aquí, utilice la ecuación del cálculo isoterma visto en clase usando como base el gradiente térmico, la isoterma de los 800 grados Celsius. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es ocupar esta fórmula con T igual a 800 grados Celsius, ahí está, y calcular Z sub T. Y con eso pueden obtener alfa, que es igual a T menos T0 dividido por el espesor cortical. Eso sería el alfa M. Sería T, sería 800 grados Celsius, perdón, sería 800 dividido por el espesor, pero ojo, que esos 800 deben estar en Kelvin, ¿ya? O sea, el gradiente térmico tiene que estar en Kelvin, entonces tienen que transformar el... o sea, agregarle los 273, no más que eso, ¿ya? Al alfa y dividirlo por el ZT. Y al ZT no le voy a dar resultado, obviamente tienen que calcular ustedes, pero para que tengan una idea, dice ser algo mayor que 50 kilómetros y menor que 100 kilómetros. En ese rango, ¿ya? En ese rango. Aquí está en Kelvin. Para la corteza continental ya está en Kelvin, ¿cierto? Entonces para el manto ustedes tienen que hacerlo en Kelvin. Grados Kelvin sobre metro. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? De mi parte no. Yo tampoco tengo preguntas, profe. Ya. A ver. Em, el, el problema de, o sea, en la materia del curso, ahora, ayer vimos funciones de corriente. Entonces ahora toca ver el problema del rebote postglacial. El rebote postglacial corresponde al proceso en el cual
tenemos, por ejemplo, un glaciar. ¿Ya? Tenemos un glaciar, un hielo, o sea, tenemos una litosfera continental, o sea, sí, generalmente continental, y tenemos un glaciar. Y estos glaciares son campos de hielo, son bastante grandes, son, digamos, en el pasado, en la era glacial, estos glaciares tenían una distancia de todo un país, como Canadá, por ejemplo. Toda Canadá estaba bajo hielo, toda Escandinavia estaba bajo hielo, toda Patagonia estaba bajo hielo, ya Siberia también estaba bajo hielo. Entonces estamos hablando de una longitud de onda de 3.000 kilómetros de largo. Entonces ese hielo, y además era bastante grueso, unas capas bien gruesas. Entonces ese hielo produce una carga en la litósfera, y la litósfera se flecta debido a ese, como la tarea 1 que hicieron ustedes, claro, el hielo produce lo mismo, se flecta. Ahora cuando se flecta, abajo de la litósfera está la astenosfera, y hay fluidos. Entonces los fluidos, digamos, como esto carga hacia abajo, hacia abajo, los flujos se mueven de las partes de mayor presión a menor presión, y como aquí se carga, se van hacia los costados o se escapan de la base de la litósfera, los flujos astenosféricos. Es lo mismo cuando ustedes tienen una tabla en el agua y ponen arriba una piedra. Van a sentir un flujo bajo la tabla que va a escapar de la tabla, en este caso la litósfera. Pero bueno, después con el tiempo, los periodos de glaciar eh, evolucionan a un periodo postglacial debido principalmente a razones, no son razones atmosféricas, no es cambio climático, bla, 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 sino que es más bien es una cosa astronómica. ¿Ya? Entonces, más que nada por los ciclos Milankovitch y todos esos ciclos que son de órdenes de cientos de miles de años, de 26 kiloaños, ya ese es el orden de los periodos de los procesos de periodos glaciares y postglaciares. ¿Ya? Y es más que nada una cosa astronómica que el CO2 de los mamíferos. Entonces, pasaba un periodo postglaciar, ¿y qué pasa? El hielo se derrite. Y se forman digamos, los lagos postglaciales y se puede, y la vida vuelve, digamos, como en Patagonia, como en Escandinavia, en el sur. Algún remanente queda del glaciar. Pero bueno, el glaciar se derrite, ¿y qué pasa con la litósfera? Como se fue la carga, se formó un lago en el fondo, entonces rebota la litósfera. Por eso se llama respuesta elástica, por eso se llama rebote postglacial, porque se remueve la capa de hielo y esto rebota y empieza a ascender. Y al principio tiene un ascenso que es instantáneo, porque la reología elástica es instantánea, no depende del tiempo. Pero en realidad, lo que está abajo de la litosfera no es elástico, es un fluido viscoso. Entonces, al principio asciende, tiene un salto vertical hacia arriba, pero ahí no se acaba todo. Eso sigue ascendiendo y empieza a haber aquí una especie de alzamiento continuo. Entonces cada año esto se alza. Entonces los flujos que estaban acá, como esto sube, ¿cierto? Se va el sólido acá, se baja la presión y el manto, y el flujo viscoso sube. ¿Ya?
Entonces aquí el flujo viscoso sube. Entonces esto sigue alzándose, alzándose y es continuo y no para. O sea, va a parar en el infinito. ¿Ya? En algún momento va a converger y va a volver a su estado original sin capa de hielo y en forma horizontal, pero esto sigue alzándose, alzándose, alzándose debido al rebote glacial. Si ustedes colocan un GPS aquí, van a ver que esto se está alzando. Ahora, como se alza en forma continua, lo que se forman al final son... Aquí tenemos una foto del alzamiento de las paleolíneas de costa de Canadá. Este es un lago glacial en el cual en realidad el lago está acá a la derecha, no se ve. Mucha agua ya está como napa subterránea y está en la parte más profunda. Pero esto se alza, se alza, y estas cosas que están aquí, estas líneas que están acá, son paleocostas. Es decir, esto fue una costa en el pasado. Cada línea de cada curva es como un arco, fue una línea de costa. ¿De qué? De un glaciar, o sea, de un lago glaciar. ¿Y por qué se va hacia arriba? ¿O por qué va migrando? ¿Por qué hay tantas paleocostas? ¿Y por qué sube hacia la izquierda? ¿A alguien se le ocurre? Se derrite y se alza. Se derrite y se alza. Claro. Siempre el hielo se derrite, digamos, en los bordes, igual que un helado, ¿cierto? Ustedes cuando se comen un helado, los bordes se derriten primero y en el centro se derrite al final. Acá es lo mismo, el glaciar se queda en el centro, que estaría como más a la derecha, y donde se derrite el glaciar, ahí el efecto de rebote elástico o rebote viscoso es más fuerte. Entonces todas estas paleocostas, pum, 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 suben, suben y van subiendo a medida que me alejo del centro del lago, y van subiendo la línea de costa. ¿Ya? Entonces uno podría medir cada línea de costa y si uno tiene una técnica geocronológica o podría datar las rocas, podría asignarle a cada edad una altura o un movimiento. Entonces uno podría calcular las tasas de alzamiento. ¿Ya? Eso se puede hacer. Se puede hacer las tasas de alzamiento. Algo así como esto, como en el eje que tengo tiempo antes del presente, o sea, a la izquierda tengo el pasado, acá tengo el pasado, 10.000 años al pasado, y acá a la derecha tengo el presente. O al revés, doy vuelta al eje, acá tengo 0, desde que empezó a formar, desde que empezó a derretir el glaciar, hasta 10.000 años en el futuro, que es 10.000 años del pasado, que es el 0 del presente. ¿Ya? Hay dos formas de verlo. La cosa es que estos circulitos son las medidas. Y las medidas me dicen el tiempo en que ocurrió y la altura que tenía. Por ejemplo, a 7.000 años tenía una altura de 120 metros, de 6.000 tenía de 90, y mientras me voy más hacia el presente, voy viendo que la altura va como convergiendo, llegando a 0. ¿Ya? Tiempo before present. Como que converge. Entonces acá tengo una... acá esto falla. ¿Ya? Aquí falla. Mientras más hacia el pasado falla esto. O sea, estas son las medias. Lo que falla en realidad es esta curva que ajusta. Esta curva que ajusta aquí es una curva exponencial.
es tomar una constante, multiplicarla por la exponencial, una exponencial negativa. Entonces esto es convergente, va a converger en el futuro. Cuando el tiempo tiende a infinito, esto va a ser cero. Pero aquí esto es bastante exponencial y mientras más se hace al pasado, esto falla un poco. Y bueno, hay otros factores como dataciones o simplemente lo caótico del derretimiento del hielo. Pero mientras más me alejo del pasado, esto empieza a converger y a adoptar una forma bien exponencial y bien clara. Entonces esto es como converge el rebote. Se alza, se alza, se alza, pero va convergiendo. ¿Ya? Y em, la fórmula es, bueno, la ecuación es WT 270 por la exponencial de menos t dividido por 4400. Y este 4400 es como una cosa que normaliza este tiempo y es lo que llamamos tiempo de relajación. Y tiempo de relajación son un orden de 4400 años. ¿Ya? En realidad, lo que quiero decir que esta curva que tiene, la curva negra, es justamente esta fórmula, la WT 270 por la exponencial de menos t dividido por 4400. Y este 4400 se calcula con los datos observados. Ahora, esto es observacional. Uno, por otra parte, puede encontrar una fórmula física para el tiempo de relajación. ¿Y eso qué va a depender? Va a depender de la física de este problema, que se puede resolver con mecánica de fluidos. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, que va a ser el otro miércoles de la otra semana, el cual se resuelve con funciones de corriente. Y estudiamos el flujo astenosférico aquí bajo la litósfera para poder calcular, digamos, la ecuación de alzamiento de la litósfera después del derretimiento de un glaciar. Ya, eso me va a tomar una hora de clase, así que no alcanzo ahora. Así que eso vamos a hacer la próxima clase. Y después veríamos de empirismo. Y ahí estaríamos ya casi al final del curso. Profe, Sí, ese fenómeno del rebote es lo que se conoce como solevantamiento, ¿no? no he escuchado esa palabra. Eso lo solevantamiento. Solevantamiento. Sí, yo la pillé en inglés nomás y me salió el otro día en geomorfología, entonces me había quedado con esa duda. ¿Lo vieron en geología eso? Solevantamiento. Bien. Sí, estábamos viendo precisamente eso relacionado con En morfología geomorfología. glaciares. Entonces, Ah, sí. con la profesora Katia. No, no. Geología con. Se me olvidó el nombre. Con el mismo profe que hace Strati. Ya. En inglés es post-glacial rebound, pero rebote post-glacial. Solevantamiento. A ver, solevantamiento. Sí, Gabriel
Ahí está. Solamente tectónico, dice acá. ¿Aló, se escucha? Sí, sí se escucha. No sé, tengo que verlo, pero también hay un fenómeno que ocurre con los glaciares, que es cuando se derriten los glaciares, sube el nivel del mar, ¿cierto? Y eso produce erosión marina en el relieve y cambia la morfología de los relieves, generalmente de las costas y de las plataformas continentales. Y después cuando se vuelve a un periodo glaciar, porque esto es cíclico, se forman unos glaciares, islas morrenas, que también erodan los continentes y favorecen la sedimentación en la fosa y todo eso. Así que eso también produce una especie de... Claro, también producen procesos de erosión. Erosión de glaciar, de morrena. Eso también cambia el relieve. Entonces hay que hacerlo más riguroso. O sea, la gente que estudia geomorfología y todo eso tiene que hacer una corrección, me imagino, por erosión de glaciar. Y no solamente medir el cambio. El fenómeno del postglacial rebound es como más, es continuo, es un proceso continuo de viscoso. ¿Ya? Pero igual voy a averiguar un poco más de ese. Bueno, gracias, profe. Ya, pues. Entonces, hagan la tarea, no la dejen a última hora. No es difícil, pero tienen que programarla bien. Y ahí tienen que discutir cosas de los resultados en la parte final. ¿Qué significa el efecto, la transición frágil a dúctil? Si tienen algunas dudas o si tienen referencias, cualquier cosa, pónganlo en el foro y vamos a estar atentos. Así que nos vemos el próximo mes de este miércoles al otro miércoles. ¿Ya? Que estén bien. Vale. Chao. Profe, que esté bien. Igual, chau, chau. Chao, Chao. profe. Chao.